Esa voz que tronó en el monte, todavía habla. Hoy no tiembla el monte, tiembla el alma que oye, esclavo de tu palabra. Bueno, pues listo, buenas noches, gracias a Dios estamos en Primera de Pedro otra vez. La semana pasada terminamos con el versículo 7 y ya con este cerramos la sección que tiene que ver con la casa, con el matrimonio, ¿ok? Cómo debemos conducirnos tanto los esposos como las esposas. Pedro ya nos dio indicaciones contraculturales. Ya vimos que en un imperio romano donde las mujeres pues eran consideradas sin valor, la fe cristiana las eleva. ¿Ok? Cuando las feministas dicen que el cristianismo oprime a la mujer, realmente no han leído la Biblia. ¿Ok? El cristianismo les da valor y las llama coherederas. ¿Ok? De la misma gracia que los varones. Y también llama a los esposos a vivir con ellas con sabiduría para que juntos, tanto esposo como esposa, formen un testimonio familiar que adorne y respalde el evangelio. ¿Ok? Ya a partir del versículo 8, que es donde vamos a comenzar hoy, ya Pedro pues se dirige a todos, a toda la comunidad. Entonces sus exhortaciones ya no son al matrimonio, sino son a la comunidad cristiana en general, a todos los santos. Especialmente recordemos siempre el contexto donde Pedro escribe, en un contexto de persecución y de estar sufriendo injustamente por hacer el bien. Entonces, en esta sección que viene, lo que vamos a ver son virtudes comunitarias que se aplican a todos los cristianos. ¿Ok? Entonces, comenzamos. Y finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos y amigables. Entonces, cuando Pedro comienza con finalmente, es porque está cerrando ya la serie vamos, exhortaciones o mandatos éticos, ¿ok? Entonces, vamos, ahora ya se dirige a todos los creyentes y nos dice 5 cosas que debemos ser o cómo nos debemos conducir. Es decir, Pedro nos da 5 virtudes clave para la vida comunitaria de los cristianos. ¿Cuáles son estas 5 virtudes? Aquí las podemos ver y se resumen siendo un mismo sentir. Esto tiene que ver con unidad. Sean compasivos, tiene que ver con compasión. Quiero que se amen fraternalmente, tiene que ver con amor fraternal. Y misericordiosos tiene que ver con misericordia. Y amigables o un espíritu amigable tiene que ver con amabilidad, tiene que ver con, bueno, con humildad, ¿ok? Entonces, son las virtudes, las 5 virtudes que Pedro nos llama a reflejar a los cristianos. Primero, entonces, un mismo sentir. ¿A qué se refiere Pedro con un mismo sentir? A que haya unidad o armonía entre los creyentes. Esto no quiere decir que todos los creyentes vamos a tener la misma opinión en cuestiones como secundarias, sino tenemos que tener el mismo sentir con respecto al evangelio y nuestros propósitos en Cristo. Toda la doctrina es importante. Este término de doctrinas terciarias, secundarias, no me gusta mucho porque parecería hacer como pensar que hay doctrinas de poca trascendencia o de poca importancia. No es así. Sin embargo, hay doctrinas que tocan tu entendimiento del evangelio y hay doctrinas que no. Entonces, en las doctrinas primarias, en las que tienen que ver con el entendimiento de Dios, de Cristo, el Espíritu Santo, del Evangelio, etcétera, etcétera, todos tenemos que ser de un mismo sentir. Es decir, tenemos los cristianos que tener unidad doctrinal en las cuestiones esenciales y por eso es que somos cristianos. Si alguien, por ejemplo, niega el nacimiento virginal, no puede ser creyente. O si alguien niega la Trinidad, no puede ser creyente. Pero tú te vas a dar cuenta que todas las denominaciones protestantes tienen estos puntos en común. Por eso es que podemos ser hermanos entre presbiterianos y bautistas y pentecostales y metodistas y etcétera, etcétera. ¿Ok? Porque tenemos que ser de un mismo sentir en las cuestiones esenciales, pero no solamente una unidad de doctrina, sino también lo que se enfatiza acá es una unidad de corazón, de amor. Pedro nos llama a no estarnos
separando o dividiendo con celos, con contiendas dentro de la iglesia. Es muy común que en las denominaciones los presbiterianos quieran a los presbiterianos y los pentecostales quieran a los pentecostales y los metodistas quieran a los metodistas y los bautistas quieran a los bautistas, pero Dios nos llama a amarnos entre todos nosotros siempre y cuando tengamos las mismas como doctrinas esenciales en unidad. Entonces, ¿qué es lo que nos llama a hacer Pedro? Comunitariamente, así como ya le dijo, tu esposo vive con sabiduría con tu esposa y tu esposa sujétate con reverencia y respeto a tu marido, entre nosotros es, sean de un mismo sentir, perdón, procuren la unidad. Luego, compasivos. Tenemos que ser empáticos y sensibles al dolor de los hermanos. Eso es sentir compasión. Tenemos que sufrir juntos. Eso es lo que significa esta palabra literalmente en griego. O sea, esta palabra que se traduce compasivos en español tiene que ver con simpatéis, como con sufrir junto a los demás. Cuando tus hermanos lloran, tú lloras con ellos. Cuando tus hermanos están contentos, tú estás contento con ellos. Los cristianos tenemos que ser conocidos como una comunidad que practica la compasión. Y entonces al practicar esa compasión está reflejando el amor de Cristo, porque Cristo es extremadamente compasivo con nosotros como nuestro sumo sacerdote. Muchas veces nosotros somos fríos cuando los hermanos están pasando por pruebas y tribulaciones. No nos interesamos en el dolor del hermano. Pero ese hermano fue comprado por Cristo y pertenece a tu familia, y entonces lo que Pedro está diciendo es: no tiene sentido que te llames cristiano si no muestras esa compasión para con tu familia. Entonces, bien, o sea, bien fácil, bien sencillo como de definir, mucho más difícil de vivir. Llora con los que lloran y alégrate con los que se alegran. ¿Ok? Luego tienen que amarse fraternalmente. Somos una familia. Los cristianos, como iglesia, somos una familia y como tal debemos amarnos como hermanos y como hermanas en la fe. Porque ya vimos y lo hemos visto en otros pasajes que este amor fraternal por los hermanos, principalmente en Primera de Juan, es evidencia de la regeneración o nuevo nacimiento. Si tú eres verdaderamente cristiano, vas a amar a la familia de Dios. ¿Y qué implica amar a la familia de Dios? Que llores con ellos cuando lloran, que estés contento con ellos cuando están contentos, que les ayudes, que te des por ellos. El cristianismo no se vive en un contexto individualista. El cristianismo se vive desde una perspectiva comunitaria. Entonces, son virtudes que Pedro dice, que Dios dice que nos deben de caracterizar. Misericordiosos. ¿Quién es una persona misericordiosa? Una persona que tiene ternura de corazón, una persona que está dispuesta a perdonar y que está dispuesta a ayudar. Como los cristianos, o sea, perdón, como los cristianos hemos recibido de Dios su misericordia, nosotros estamos prontos a darla a nuestros hermanos y a los demás. Porque como la misericordia de Dios es inmerecida, nosotros también tenemos que dar misericordia inmerecida a los demás. Porque ustedes se van a acordar allá en Mateo, en la parábola del siervo injusto, que fue perdonado mucho, una deuda de mucho dinero que no podía pagarse jamás. El rey se la perdona y luego él va y le quiere cobrar unos pocos pesos a su hermano, ¿no? Y lo mete en la cárcel y si no me pagas yo no te dejo salir. O sea, y conocemos cuál fue el desenlace de la parábola que Cristo contó. Entonces, los cristianos debemos ser prontos en perdonar. Cuando alguien nos ofende, debemos perdonar. Debemos perdonar, estar dispuestos a perdonar. De la misma manera como Dios nos ha perdonado en Cristo, nosotros tenemos que perdonar a los demás. Y desde luego de la misma forma, esto quiere decir, así como Dios no usa tus pecados pasados para echártelos en cara y reprochártelos, tú no debes hacer eso con los demás tampoco. Y por último, debe ser una persona humilde, amigable, amable. Tenemos que tener un espíritu humilde, una actitud cortés. No debemos ser ásperos, no debemos ser altaneros, sino debemos ser personas amables.
Los cristianos debemos ser caracterizados por ser piadosos y ser personas que tratan bien a los demás. Entonces, de ahí que cuando nosotros los cristianos nos comportamos groseros, que es lo contrario a lo que dice aquí Pedro, con otras personas, estamos pecando y debemos arrepentirnos. Y no solo se refiere a los que están fuera del cuerpo, sino a nuestros propios hermanos. Hay muchas personas dentro de las iglesias que tienen pleitos y no se perdonan y no arreglan sus problemas. Pedro, Dios nos llama a vivir de una manera diferente. Entonces, en resumen, aunque los cristianos somos diferentes y Dios ha compuesto su cuerpo de temperamentos distintos, culturas distintas, trasfondos distintos, debemos amarnos unos a otros como hermanos, ser compasivos unos con otros, es decir, tratarnos como una verdadera familia. No quiere decir que todos tus hermanos tienen que ser como tú, porque tú y yo tampoco somos el parámetro de cómo deben ser los demás, sino debemos aceptar que dentro de la unidad hay diversidad de dones, diversidad de opiniones en temas secundarios, pero debe haber un mismo espíritu fraternal que prevalezca. Entonces, estas virtudes que están acá son un eco del fruto del Espíritu Santo, que se aplica a la vida de la comunidad de cristianos. Entonces, como esta es un mandato para la comunidad, es decir, tiene un cariz comunitario, lo que podemos hacer es ver nuestras iglesias locales. Realmente se revela esto en nuestras congregaciones. Somos compasivos con el que sufre, o cuando alguien nos dice, oye, fíjate que tal hermano está pasando por una privación económica, está pasando por un tema muy fuerte de salud, un tema familiar, ¿nos interesa o somos más bien indiferentes? Porque debemos reconocer que muchas veces somos indiferentes. Mientras no me pase a mí, no me importa. Esa no es la actitud de un cristiano. Tenemos que practicar el amor fraternal de maneras tangibles. ¿Cómo? Ayudando, dando, socorriendo, orando. Lo hemos dicho antes, pero ¿cuántas veces no le decimos a la gente, voy a orar por ti y no oramos por ellos? Debemos ser conocidos como un pueblo de misericordia y como un pueblo de humildad. Nosotros en nuestro pecado vamos a tender siempre naturalmente a la soberbia, al orgullo y al egoísmo. Pero la gracia de Cristo nos capacita para no vivir de esta manera, sino para vivir reflejando estas virtudes. Así que debemos de depender siempre de del poder de Dios en su espíritu para cultivar estas características. Uno primero vamos en nosotros y en nuestras iglesias. ¿Hasta acá tienen alguna duda? No. No. Ok, el siguiente versículo. Una vez que te dijo lo que sí debes hacer, te dice no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que vosotros fuisteis llamados para que heredarais bendición. Entonces, lo que Pedro dice acá es, una vez que trata estas virtudes internas que deben estar presentes en todos los cristianos, se voltea a ver cómo reaccionamos los cristianos cuando sufrimos un mal de manera externa. Entonces, este versículo tan chiquito resume toda la enseñanza neotestamentaria del Nuevo Testamento respecto a la venganza personal. Los cristianos seguimos las pisadas de Cristo. Eso ya lo explicó Pedro, ya nos lo dijo. ¿Se acuerdan que Él es el sumo ejemplo y nosotros tenemos que seguir sus pisadas? Entonces, si seguimos las pisadas de Cristo, no debemos pagarle a la gente con la misma moneda cuando nos lastiman o nos ofenden. No debemos responder un mal con otro mal. Si me dañaron, yo no tengo que buscar dañar. Si me maldijeron, es decir, si me dijeron palabras que lastiman y hieren, todo esto, yo no debo buscar hacer lo mismo. Porque la tendencia de todo ser humano, la tendencia de nuestra carne caída es tomar venganza. O por lo menos, si no nos atrevemos o no podemos tomar venganza, lo que queremos es que a la persona
que nos ofendió o nos dañó o nos lastimó le vaya mal. Pero la Biblia nos dice por medio de Pedro que como el Señor tenemos que bendecir a los que nos maldicen. Esto ya lo dijo Jesús. No debemos pagarle a la gente el mal que nos hace con otro mal. Eso implica que tú estás dispuesto a sufrir insultos. Eso implica que tú estás dispuesto a sufrir ultrajes, sin que de inmediato saques tu espada y diga, me las vas a pagar. ¿Y cuál es la motivación? ¿Cuál es la motivación para hacer esto? Dice Pedro, no devuelvas a nadie mal por mal, ni maldición por maldición, sino te voy a decir lo que vas a hacer. Por el contrario, caso absolutamente diferente, tienes que bendecir. Cuando tú bendices a una persona, tú oras por esa persona. Cuando tú bendices a una persona, tú hablas bien de esa persona. Cuando bendices a una persona, tú deseas el bien de esa persona, incluso si la persona es tu enemiga. Hay veces que Dios te levanta enemigos con el único propósito de santificarte, y es que tú les ames, que tú reflejes a Cristo en ellos y con ellos. Es decir, tú debes triunfar, como dice Pablo en Romanos, tú debes, tú debes ir con el bien para triunfar sobre el mal. Porque así como Dios mismo es paciente con nosotros, por causa de Cristo, porque Dios es y fue y será muy paciente con nosotros por causa de Cristo. Nosotros tenemos que mostrar esa paciencia y esa bondad, incluso con los que son ingratos, con los que no lo merecen. O sea, nosotros tenemos que reflejar el carácter de nuestro Padre. Ese es el punto de ser cristiano. El carácter de Dios debe reflejarse en los hijos de Dios. Porque si fuimos objeto de misericordia de Dios, como cuando lo que merecíamos era ira, como dice Pablo en Romanos, ¿cómo no vamos a mostrar misericordia a las personas que nos ofenden? Y Pedro ahora sí nos habla de la motivación que tenemos para sufrir los insultos, sufrir las amenazas, sufrir los ataques, sufrir los ultrajes sin contestar, sin responder, sin buscar dañar, sabiendo que vosotros, ustedes los cristianos, fueron llamados para que heredaran bendición. Nuestro llamado en Cristo ya nos lo dijo antes, ya lo vimos. Nuestro llamado en Cristo incluye sufrir injustamente. Sufrir injustamente, pero nosotros debemos responder con bendición. Es parte del tomar nuestra cruz. Es parte del morir a nosotros mismos. Pero no solamente eso, sino Pedro te recuerda que tú fuiste llamado a heredar bendición. Dios, y entonces aquí Pedro retoma lo que comenzó diciendo en el capítulo 1, Dios tiene una herencia de bendición eterna para su pueblo. Y eso lo dijo ya en el capítulo 1, al principio del capítulo, ¿se acuerdan? ¿Sí se acuerdan dónde? ¿Sí se acuerdan? No. Vamos a ver. Aquí está en el 1:4. Para una herencia incorruptible e incontaminada e inmarchitable, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. O sea, Pedro ya nos habló de esto. Entonces, no es algo nuevo que Pedro nos enseña. Simplemente tú tienes que reaccionar de esta manera porque hay una herencia eterna preparada para ti y también bendiciones espirituales en el presente. Así que tú puedes bendecir a los que te son enemigos sin miedo porque tus tesoros, porque tu herencia está segura en Dios. Además, vamos a recordar el Sermón del Monte. Ya al final de las bienaventuranzas, Cristo que dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os insulten y os persigan
¿Y qué dice? Gózate porque tu recompensa es grande. Entonces, los cristianos, como finalidad de nuestra eternidad, es decir, como fin, estamos destinados escatológicamente a heredar bendición. Así que eso nos capacita. Si tú entiendes que el fin de tu vida será bendición eterna, eso te capacita para no buscar pequeñas venganzas aquí en la tierra en este momento. Entonces, solamente pensemos cómo reaccionamos nosotros cuando alguien nos ofende. Ese es un buen termómetro de qué tan saludable está nuestra vida espiritual. O sea, tú ve y tú estudia tus reacciones cotidianas. No solo cuando estás en persecución fuerte y severa como en este contexto, sino en las ofensas diarias. Puedes tener un problema en tu casa, con tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus hijas, un problema en el tráfico, ¿no? O las redes sociales donde te pueden insultar o difamar, en el trabajo. El punto es cuando alguien te es contrario, cuando alguien te insulta, cuando alguien te maldice, cuando alguien te afecta, cuando alguien daña tus intereses, ¿cómo respondemos? Porque tu carne y mi carne lo que van a querer es ojo por ojo, mal por mal, de inmediato, si me la hizo, me la va a pagar. Y el mundo funciona así. Tú nada más piensa en todos los impíos que tú conoces, en todos los incrédulos que tú conoces, y ellos generalmente van a responder con venganzas. Si les hacen algo, yo se lo hago peor, porque mi orgullo no me permite quedarme con la ofensa. Pero recordemos nuestro llamado, nosotros no somos del mundo, por eso Pedro ya nos dijo primero, somos extranjeros y peregrinos, porque Pedro nos está diciendo cosas que son absolutamente contraculturales, van en contra de lo que el mundo enseña. Ya nos dijo que no somos del mundo, sino somos ¿qué? Un pueblo escogido para anunciar las virtudes de aquel que nos salvó. Y una de esas virtudes que nosotros tenemos que proclamar con nuestra boca y con nuestras vidas, ¿cuál es? Su gracia que perdona. Entonces, nosotros, ¿cómo vamos a estar proclamando el Evangelio de Cristo, que es el mensaje de reconciliación entre Dios y los hombres, que te habla del perdón divino, si nosotros no queremos perdonar las pequeñas ofensas que nos hacen? Y digo pequeñas ofensas porque no importa lo que te hagan, comparado con lo que tú y yo le hacemos a Dios, es nada. Así que cuando tú perdonas al que te trató mal y no buscas venganza, lo que el mundo está viendo en ti es un reflejo del carácter del Dios que tú proclamas conocer. Es un testimonio bastante poderoso que muchas veces lo que va a hacer es que va a despertar la conciencia del agresor, es decir, de la persona que te está tratando mal, cuando tú no reaccionas con venganza, porque esta persona desde luego, o sea, está esperando que tú te vengues, pero cuando ve que no lo haces y que al contrario tú buscas su bien, esta persona se va a llenar de vergüenza y va a decir por qué esta persona está reaccionando así. Entonces, incluso el responder de esta manera tiene un carácter misional, tiene un carácter evangelístico. Ahora, esto desde luego no quita y no excluye que uses la justicia en casos ya sea civiles o penales cuando corresponde. Porque ya Pedro nos dijo, ¿se acuerdan? Que respetes a las autoridades y ya sabemos que las autoridades son ministros de Dios para castigar al que hace el mal. Entonces, esto nada tiene que ver con que cuando es necesario puedas recurrir a los tribunales para buscar justicia. Dios se goza en la justicia. Pero lo que esto tiene que ver es que a nivel personal, tú como cristiano renuncias a la venganza y renuncias al rencor. Y eso, ¿qué crees? También incluye tu boca, también incluye tu lengua. Dice bendiciendo, hablando bien del otro. No respondes con insulto, no usas tu lengua como un arma mortal para destruir al que te ofendió. Ahora, esto desde luego se lee muy fácil. Vivirlo es extremadamente difícil, pero recordemos nuestro llamado. Por eso Pedro comienza
con lo que Dios hizo, como todas las cartas prácticamente, y luego nosotros cómo debemos vivir a la luz de esta verdad, porque este es un asunto de identidad. Y estamos llenos del Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos capacita para hablar con gracia cuando alguien nos está insultando. ¿Ok? Entonces, hasta este versículo, ¿tienen alguna pregunta? No. Ok. Versículo 10, ya vimos el 8. Vamos al que sigue, vamos al 9, el 10. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y atentos sus oídos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen el mal. Y entonces lo que está haciendo aquí Pedro, porque esta es una cita de Perdón, un disculpe, salmo. hermano. Sí, sí, diga. No escucho nada. Voy a salirme otra vez y vuelvo a entrar. Ok, claro que sí, hermana, gracias. Bueno, Entonces, lo que está haciendo aquí Pedro está citando un salmo, ¿ok? Para fortalecer lo que acaba de decir. Si se dieron cuenta, lo que leímos ahorita tiene que ver con refrenar tu lengua, con no pagar mal por mal, etcétera, etcétera. Entonces, cuando Pedro cita un Salmo 1, pues lo que está haciendo es básicamente como que nos dice, mi enseñanza no es algo nuevo. Tiene continuidad con el Antiguo Testamento, ¿ok? Hay promesas de Dios en este Salmo que Dios te dice que tú debes buscar. Entonces, ¿qué es lo que dice primero? Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, esto lo que quiere decir es, ¿quieres disfrutar de la vida bajo la bendición de Dios? ¿Quieres disfrutar de la vida bajo la bendición de Dios? ¿Quién no quiere disfrutar de la vida bajo la bendición de Dios? Yo no conozco a nadie que diga, no, yo quiero lo contrario. No, todos quisiéramos disfrutar de la vida y que contáramos con el favor de Dios. Ahora, ¿cómo lo vas a lograr? Refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Esto está reforzando lo que Pedro ya te dijo. No maldigas, no mientas. Ahora, la buena vida que Dios te promete acá no es una vida sin problemas, sino es una vida donde la presencia de Dios está contigo. Nota cómo el Nuevo Testamento está haciendo una vinculación directa entre una vida bajo la presencia favorable de Dios y qué, y tu lengua, y que tu lengua esté controlada. Ya vimos Santiago, ya terminamos con Santiago y ya tocamos el tema de la lengua. Y Santiago dice, el hombre ha domado todo tipo de bestias. O sea, el hombre es capaz de domar leones, serpientes, bueno, de todo. Pero ¿qué crees? La lengua es otra cosa. Domar la lengua, controlar la lengua es muy difícil. Y ahí Santiago 3 nos habla de manera muy extensa del poder de la lengua. Básicamente aquí está resumido y dice, no hables maldad, no difames, no engañes, no insultes. Porque si tú hablas verdad y tu boca hable el bien, vas a traer paz a la conciencia de la gente y vas a tener relaciones en paz y sanas. Entonces aquí hay un principio muy importante. Refrena tu lengua. Esto tiene que ver con no devuelvas mal por mal, no devuelvas maldición por maldición. Refrena, controla tu lengua. Es que no puedo. Sí, sí puedes. Si eres cristiano, estás unido a Cristo místicamente por el Espíritu Santo, sí, sí puedes. Muérdete la lengua, refrénala, ve a la palabra, mortifica tu carne, pero no permitas que tu lengua explote y hable y hable y hable sin control, porque entonces estarás pecando. El 11, apártese del mal y haga el bien. Esto es santificación.
Apártate del pecado. Es un principio general de santificación. Apártate del pecado y sigue la justicia. No, o sea, no es nada más apártate del pecado, sino haz el bien. Hay una cosa que no debes hacer y una cosa que debes hacer. No es solo me aparto del pecado, sino me aparto del pecado y busco hacer el bien, porque la piedad del cristiano está enfatizando tanto la mortificación de tu pecado como la vivificación en justicia. Esto ya lo vimos en Romanos, ¿se acuerdan? Que ya estamos vivos para la justicia. Entonces, cuando un cristiano recibe de parte de Dios como una gracia soberana arrepentimiento y fe, este arrepentimiento produce un giro en la persona. Dejar el pecado y ejercer el bien. Dejar el pecado y correr hacia Dios. En este contexto de Pedro, en estos, en esta sección, ¿cuál es el mal que deberías evitar? Pagar mal, o sea, perdón, que pagues mal por mal. Eso aquí en el contexto es apartarse del mal, es lo que Pedro está conectando. Cuando Pedro te dice apártese del mal, lo que está diciendo es no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición. En el contexto, eso es el mal por mal. Y en su lugar, cuando te dice que hagas el bien, ¿qué es hacer el bien? Bendiciendo. Está conectado con el contexto. Entonces Dios te llama que no devuelvas insulto por insulto, que no busques venganzas privadas, que pongas tu mirada en la herencia escatológica que recibirás y entonces cobres ánimo para que cuando alguien te ofenda y te insulte, tú calles, como Cristo, justo como Cristo lo hizo. Busque la paz y sígala. O como dice, como más claro, vamos allá en el griego, persigue la paz. O sea, persíguela. La paz tanto con Dios, desde luego, como con los hombres. El cristiano por eso se llama un pacificador. Porque hasta donde dependa de él, como dice Pablo, hasta donde dependa de ti, busca la paz con todos. Hay veces que no depende de ti. Y Dios lo sabe y lo reconoce en su palabra. Pero hasta donde dependa, o sea, perdón, que dependa de ti, busca la paz y persíguela. En el Sermón del Monte Cristo dijo, bienaventurados ¿los qué? Pacificador. Los pacificadores. ¿Quién es un pacificador? Una persona que en una situación de conflicto o de persecución o de estrés o lo que tú quieras, en lugar de buscar apagar el conflicto, lo busca encender más. Y muchas veces nosotros somos así. Y no solo en conflictos que nos involucran a nosotros, sino en nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestras iglesias. Hay veces que dos hermanos están peleando, lo que sea, y nosotros queremos azuzar el pleito. Como se dice coloquialmente, queremos ver el mundo arder, ¿no? Cuando los cristianos tenemos que ser agentes de paz en lo que dependa de nosotros. No buscar más pleitos, sino ser agentes de paz. Esto para mí es muy confrontante. Esto para mí particularmente es muy confrontante. Porque venimos a la palabra para que nos muestre dónde estamos mal y yo no puedo terminar de pensar cuántas veces yo he intentado pelear más con las personas. Entonces, Dios nos llama a ir a la palabra, vernos en el espejo y, Padre, he pecado contra ti. Porque a veces no he perseguido la paz. Ahora, esto nada tiene que ver con comprometer la justicia ni con comprometer la verdad. Porque tienes a un hombre como Lutero, por ejemplo, que en lugar de que calmara el conflicto, lo escaló, ¿no? Pero lo hizo por amor a la verdad y por defensa de la verdad. Y en ese contexto, Cristo nos dice, tú defiende la verdad. Muchas veces el conflicto es inevitable. Cristo lo tuvo. Cristo no huyó a los conflictos. Pero en medio del conflicto, cuando no se puede evitar por amor a la verdad, tienes que vivir con mansedumbre y con humildad. Tú debes defender la verdad mansa y humildemente. Y cuando sea posible, buscar la reconciliación. Acá el punto no es evitar todo tipo de conflicto,
Siempre que el conflicto pueda ser apagado, terminado, evitado, el cristiano tiene que buscar esto. Pero ahí cuando el conflicto involucra la verdad de Dios, tú debes defender la verdad de Dios. Tú no debes tener temor, pero debes hacerlo con mansedumbre y con humildad. Como Cristo lo hizo, porque Cristo defendió la verdad de Dios. Ahora tienes pasajes tan, pues no difíciles, sino tan poco conocidos por los cristianos, como Mateo 23, ¿no? Donde Jesús está con las multitudes, con sus discípulos, y están los fariseos ahí, y él les va a decir muchas cosas. Básicamente les dice al pueblo todo lo que los fariseos y los escribas les digan, tienen que guardarlo y tienen que hacerlo, pero no hagan lo que ellos hacen, básicamente. Y empieza Cristo a decir de la hipocresía de los escribas y fariseos, y todo el capítulo es lo mismo. Y básicamente Cristo dice, son unos hipócritas, ¿ok? Si tú lees acá, es el punto, son unos hipócritas. Y comienza aquí, mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el cielo delante de los hombres, pues ni vosotros entráis ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, y les dice por qué, guías ciegos, hipócritas, 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 serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis del juicio del infierno? Aquí Cristo está siendo manso y Cristo está siendo humilde, no confundamos. Siempre tenemos que tener un balance, pero este es un conflicto por la verdad, no es un conflicto porque me ofendieron a mí. Este es un conflicto por la verdad de Dios y no es un conflicto por mi orgullo herido por una ofensa personal. Tenemos que distinguir siempre esto, pero aún en esos contextos donde estamos defendiendo la verdad, tenemos que ser mansos y tenemos que ser humildes. Eso tiene que ver con persigue la paz. Y luego el 12 te dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos. Aquí hay una motivación adicional. Y atentos sus oídos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Tienes dos escenarios, uno donde el rostro del Señor te es favorable y sus oídos atentos a tu clamor, y otro donde el rostro del Señor está contra ti. Tienes dos escenarios. ¿Qué es lo que cambia? Esto es una promesa al mismo tiempo que una amenaza. El rostro de Dios está contra los que hacen el mal. ¿Sabes quién hace el mal? El cristiano que paga mal por mal. ¿Sabes quién hace el mal? El cristiano que no bendice a su enemigo. ¿Sabes quién hace el mal? El cristiano que no controla su lengua, que no refrena sus labios. Ahí está. Está conectado totalmente con el contexto. Tú no puedes tomar ese versículo y separarlo de su contexto. Está conectado con lo que Pedro está diciendo. Entonces, como les digo, es una promesa, pero al mismo tiempo es una amenaza. Dios cuida de sus hijos justos. Él ve sus necesidades. Él está atento a su clamor como un padre que les ama, como un padre que escucha sus peticiones y sus oraciones. Dios todo lo ve y Dios responderá a su debido tiempo. Pero por el contrario, Dios está contra los que hacen el mal. Porque la aparente prosperidad que ellos pueden tener es temporal. Porque un día van a enfrentarse al rostro enojado de Dios. Luego, si tú eres cristiano, Dios ya no es tu juez, Él ya te juzgó en Cristo, Él es tu padre. Y tú has sido adoptado a su familia y no es que porque tú devuelvas mal por mal te vas a ir al infierno, porque tu salvación está segura en Cristo. Pero sí te estás completamente poniendo en las manos de un padre amoroso que te va a disciplinar. Tú te abres de par en par a la justicia pactual de Dios. Y ahí está conectado en el contexto. Entonces, ¿qué es lo que tú quieres? Que Dios esté siempre listo para escuchar tu clamor, que no significa que va a hacer lo que tú quieres, pero está escuchando tus peticiones. Que su rostro favorable está sobre ti. Vive, porque esto es gracia, porque tú no puedes hacerlo en tus fuerzas, es el Espíritu Santo el que lo hace en ti.
pero vive de esta manera para que esta promesa sea real sobre tu vida. Pero vive de la manera contraria, entonces vas a enfrentar, si eres cristiano, el rostro de un padre disgustado por tu conducta pecaminosa, o si eres un impío, el rostro de un juez implacable e iracundo en el día final. Entonces, aquí hay un principio de retribución divina. Y esta retribución divina encaja perfectamente con la justicia de Dios que se enseña en todas las escrituras. Luego, para los creyentes que están viviendo piadosamente y están siendo perseguidos, esta promesa es de gran ánimo. ¿Por qué? Dios está de mi lado, Dios escucha mi clamor, Él ve las injusticias que estoy sufriendo, Él ve que no estoy respondiendo a nadie mal por mal. Él ve que estoy encomendando mi causa a Él que juzga justamente todas las cosas. Pero para los perseguidores del pueblo de Dios, esta es una seria amenaza y advertencia. Dios se les va a oponer. Y cosa terrible, dice Hebreos 10, es caer en manos del Dios vivo. Entonces vean todo lo que está en este salmo que está citando Pedro, creo que es el Salmo 34. Entonces básicamente lo que Pedro está haciendo cuando cita este salmo es, vive piadosamente porque aparte hay una promesa. Hay bendición para tu vida en temer a Dios y hay bendición para tu vida en obedecer a Dios y hay bendición para tu vida en hacer el bien. El que la salvación sea por gracia no quiere decir que vivamos como vivamos, no importa. Tiene toda la importancia del mundo, porque como la salvación es por gracia, la ley de Dios sigue sobre tu vida para guiarte cómo te debes conducir. Y como cualquier padre, te puede recompensar o te puede disciplinar. Entonces, al final del día, digo, si tú le preguntas a la gente del mundo qué es la santidad, te van a decir que es algo muy aburrido, porque no entienden, ¿no? Porque están ciegos, porque no ven. Pero Dios dice que la vida en santidad te va a dar días buenos. Días buenos no quiere decir, como ya lo vimos, días sin problemas, sino quiere decir que en medio de los problemas y de las pruebas, todo esto tienes gozo, tienes contentamiento y tendrás vida eterna para los que siguen sus caminos, porque el seguir sus caminos es señal de que has sido regenerado, porque ya vimos que la justificación siempre forzosamente va a ir acompañada de santificación. No puede ser diferente. Así que si tú amas la buena vida, espiritualmente hablando, vive en santidad. Y una de las maneras en el contexto de practicar esto es refrenar ¿qué órgano? La lengua. Pueden ser chismes, pueden ser insultos, que seas grosero con alguien, mentiras, pero el Espíritu Santo es capaz de darnos dominio propio. ¿Para qué? Para usar nuestra lengua para bendición. Entonces, la próxima vez que estemos así bien enojados, que alguien nos haya dicho algo, que estemos ya sacando la espada, desenvainando la lengua para empezar a masacrar a todo mundo, solo pregunta, ¿quiero ver días buenos? ¿Quiero que el favor de Dios esté sobre mi vida? Entonces, cállate. Si lo quiero hacer, tú mismo di, cállate. Busca la paz, haz el bien, bendice. La próxima vez que estemos en una discusión acalorada donde va a generar en un pleito, vamos a apagar el incendio. No lo avivemos, vamos a apagarlo. Y esto, desde luego, además de ser la voluntad de Dios y ser el mandato de Dios, no ser algo para que tu vida sea más padre, sino ser lo que Dios quiere para ti y lo cual Dios te ordena. Esto, aparte, ¿qué crees? Que va a ser bueno para tus relaciones, para tu matrimonio, para tus amistades, para la comunidad, para tu familia. Va a ser bueno. Eso tiene que ver por cuanto a lo que no debemos hacer, pero pero por otro lado hay cosas que sí debemos hacer. Persigamos la paz. ¿Cómo la perseguimos? Seamos intencionales en reconciliarnos con aquellos con quienes estamos extrañados, ya sea en tu familia, con tus vecinos, en tus congregaciones, iglesias, etcétera. Tú no tienes que esperar a que el otro venga a buscar la paz. Dice, persigue la paz. Tú sé activo, tú sé intencional, sigue la paz intensamente, hasta donde dependa de, o sea, y Dios te lo dijo, hasta donde depende de ti. Tú vas y tú intentas y tú oras y le dices, hermano, vamos a reconciliar, y no quieren tener nada que ver contigo, bueno, ya no depende de ti. Tú quedas en paz delante de Dios.
Pero si yo hablo de la paz de Dios, yo debo buscar la paz de Dios. Si yo hablo del amor de Dios, yo debo mostrar el amor de Dios para que mis oraciones no sean estorbadas, versículo 7. Y por último, ¿qué nos enseña esto? Vamos a confiar en que Dios está con sus ojos sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Vamos a confiar en la providencia de Dios ahí cuando estamos sufriendo injustamente. Él ve, Él escucha, Él sabe lo que está pasando en tu vida. No es como que tú le tienes que contar. Tus oraciones no son tanto, bueno, no son nada para que tú le informes a Dios lo que está pasando. Muchas veces lo que pensamos es que tenemos que ir y contarle a Dios todo lo que está sucediendo. Dios ya lo sabe. La Biblia dice que antes que la palabra salga de tu boca, Él ya la sabe. Él ya sabe lo que está pasando en tu vida. Tú no le tienes que contar las noticias. Tú tienes que ir a rendirte a su voluntad. Entonces, Él sabe lo que pasa. Tú haces el bien, sufre. Él lo ve, Él escucha con amor y Él escucha tu clamor. Y no creas que tus lágrimas y tus clamores y tus peticiones caen en saco roto, porque los ojos de Jehová, dice, recorren toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que andan en piedad. Algo así dice la Biblia. Y esto para los cristianos en este contexto de persecución es algo que les da gran ánimo. Pero también al revés. Si alguien está persistiendo en hacer el mal, lo que se está ganando, ¿sabes qué es? La oposición franca y cruda y directa de Dios. Su rostro no favorable, sino su rostro enfurecido. Así que es mucho mejor sufrir injustamente con el favor de Dios que pelear en contra de Dios. Así que por favor, hermano, hermana, yo mismo me lo digo, no seamos necios. Cuando estemos pecando, corramos a arrepentirnos. Cuando veamos que estamos usando la lengua para destruir, cuando vamos a buscar pleito, seamos sabios. No queremos estar peleando en contra de Dios. ¿Sabes cuándo peleas en contra de Dios? Cuando lees un mandato, cuando ves lo que te dice y dices, no, yo voy a hacer mi voluntad, porque esto no se va a quedar así porque no saben quién soy. Entonces, hasta aquí nos vamos a quedar, hasta el versículo 12, ¿está bien? Ya no da tiempo porque hay que pasar a Josué, vamos a tener un break. Pero lo que Pedro está haciendo con esta pequeñísima sección es, la vida piadosa cristiano es la mejor vida, es la que está cuidada y bendecida por Dios, aún en medio de un mundo hostil que está contra ti. Listo. Entonces, hasta aquí llegamos, primero Dios, el día de hoy. La próxima semana continuamos con el versículo 13. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda? No. Muy bien, voy a terminar entonces con la grabación. Un momento.